Bueno, empezamos la clase de hoy, después de un pequeño receso. Vamos a continuar viendo la segunda ley de la termodinámica hoy. La clase pasada vimos las formulaciones de Kelvin, Planck y de Clausius a partir de utilizar máquinas termodinámicas. Vimos un poco el ciclo de Carnot, que era uno de los ciclos más sencillos que involucraba el intercambio de calor con solo dos fuentes, y a partir de usar el ciclo de Carnot y analizar las eficiencias y los rendimientos de motores, refrigeradores y calefactores, vimos que había situaciones medio extrañas, en el sentido de que en algunas situaciones de operación los motores tenían un rendimiento del 100% y los calefactores o refrigeradores una eficiencia infinita, y eso era sospechoso. Eso ocurría cuando uno consideraba un motor que tomara calor de una única fuente y produjera trabajo, o también pasaba cuando teníamos una máquina que era capaz de transportar calor desde una fuente a temperatura baja hacia una fuente a temperatura alta. Estas dos situaciones dan origen a los enunciados de Kelvin, Planck, esta y de Clausius, que justamente lo que hacen es negar la existencia de estas máquinas. A partir de eso construimos una serie de teoremas, principalmente el teorema de Carnot, que dice que todas las máquinas que operan reversiblemente entre dos fuentes de temperatura dadas tienen la misma eficiencia, y que la máxima eficiencia corresponde a las máquinas que operan de manera reversible. Eso dio lugar a construir la escala termodinámica de temperaturas, porque encontramos una propiedad que es independiente de la sustancia, que es justamente la eficiencia de estas máquinas de Carnot. Entonces eso nos permite definir una escala de temperaturas que es independiente de la sustancia, y esa es la escala termodinámica de temperaturas, que afortunadamente coincide con la escala de los gases ideales de temperaturas, y ese es el camino que nos permite determinar en la práctica temperaturas. Luego de eso vimos el teorema de Clausius, que establecía una relación entre los calores y las temperaturas que un sistema intercambia con distintas fuentes en algún proceso cíclico. Esta es la versión discreta, y hay una versión continua de este teorema de Clausius. Estos siempre son los calores que el sistema intercambia con las fuentes, y las temperaturas son las temperaturas de las fuentes. Esto se puede aplicar a una evolución reversible o irreversible, justamente porque las fuentes tienen una temperatura definida y pueden intercambiar calor sin problema, más allá de lo que haga el sistema. Este teorema es importante porque en el caso particular de la versión continua y para el caso reversible, que es el signo igual, vimos que esta integral es igual a 0, lo cual nos permitió hallar una función de estado nueva, que es la entropía, y que se define como esta igualdad. El calor no es una función de estado, pero si uno lo divide con la temperatura, tiene una nueva cantidad que sí es una función de estado, y esa función de estado es la entropía. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos expresar la segunda ley en términos de esta función de estado de entropía. Eso se conoce como el principio de aumento de la entropía para un sistema aislado. Esta es una formulación alternativa de la segunda ley, y que es más útil para aplicar a distintos sistemas. En lugar de tener que recurrir a máquinas, vamos a usar una cantidad abstracta. El precio que pagamos por usar esa cantidad abstracta, que es la entropía, es la generalidad y la mayor versatilidad en el tratamiento de diferentes problemas. Entonces, en la primera parte de la clase vamos a ver este principio de aumento de la entropía, y en la segunda parte, que va a ser un poco más larga que esta primera, vamos a ver una serie de ejemplos de cálculos de entropía en distintas situaciones para empezar a familiarizarnos con
esta función de estado. Para llegar al principio de este aumento de la entropía, lo que vamos a usar es justamente esta desigualdad de Clausius. Lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un sistema arbitrario que se puede describir cuyos estados se pueden describir con dos variables cualesquiera. Tenemos un estado 1 y un estado 2, y el sistema evoluciona mediante algún proceso irreversible o reversible, lo que quieran, desde este estado 1 hasta el estado 2. Lo dibujo con línea de puntos, pero ni siquiera tal vez podría dibujarlo con línea de puntos. Es simplemente una representación esquemática para que entendamos que el sistema va del estado 1 al 2. Y lo que vamos a pedir es que también haya un camino reversible que pueda conectar estos dos estados. Entonces tenemos un camino 1 que va del estado 1 al 2, que puede ser reversible o irreversible. Y tenemos un camino 2 que también va de 1 a 2, y ese sí pedimos que es reversible. Pedimos que sea reversible, es el único requisito que hacemos. Con estos dos caminos podemos armar un ciclo, porque justamente como este camino 2 es reversible, podríamos decir que vale la desigualdad de Clausius y armar el ciclo como ir de 1 a 2 por el camino 1 y después ir de 2 a 1 por el camino, vamos a poner menos 2, que sería el inverso del 2. Esta suma, justamente por la desigualdad de Clausius, debería ser menor o igual a 0. Ahora, este camino 2 es reversible. Si es reversible, este dq sobre t, por la definición de entropía, coincide con el diferencial de entropía. Esa es la principal propiedad de ese camino. Entonces, puedo reescribir toda esta expresión poniendo que la integral entre 1 y 2 de dqt por el camino 1 es menor o igual que la integral esta de 1 a 2, la paso restando al otro lado, pero invierto los límites de integración, y acá pongo el diferencial S porque este es el camino 2 que es reversible. Esto no es ni más ni menos que delta S, o sea, la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1. Esa es una primer versión del principio de aumento de la entropía. Lo que tenemos es que delta S es mayor o igual que la integral entre dq, la integral de dq sobre t. Y para un cambio infinitesimal, tenemos que el ds es mayor o igual que dq sobre t. Esto que recuadré aquí es la segunda ley de la termodinámica expresada de otra forma. El igual vale para los procesos reversibles y el mayor vale para los procesos irreversibles, porque esa es la propiedad que estamos arrastrando desde la desigualdad de Clausius. Y para ver que esto es equivalente a la segunda ley de la termodinámica, podemos hacer una pequeña demostración. Podemos ver que esto es equivalente al enunciado de Kelvin-Planck. Eso implica demostrar dos implicaciones.
Esta ya la demostramos, de hecho acabamos de deducir esto a partir de Kelvin Planck, ya que Kelvin Planck o Clausius dieron lugar a Carnot, Clausius, etc. O sea que esta ya está lista, lo que nos faltaría es mostrar que esto es equivalente al enunciado de Kelvin Planck para ver que esto es una formulación válida de la segunda ley de la termodinámica. Para eso vamos a hacer el contrarrecíproco, o sea, vamos a suponer que vamos a negar esto y vemos que se niega esto. O sea, imaginamos que existe una máquina que toma calor de una única fuente, un calor Q, y entrega un trabajo W. Acá tenemos el sistema S que hace eso. Veamos qué pasa con esto o con la versión integral de esta desigualdad. Por un lado tenemos que el delta S del sistema, ¿cuánto vale? Una máquina de Kelvin Planck, una máquina que niegue Kelvin Planck, es una máquina que operando cíclicamente es capaz de producir trabajo tomando calor de una única fuente. La palabra clave es cíclicamente. Claro, si este sistema opera cíclicamente, vuelve al mismo estado en cada ciclo, así que no tiene ningún cambio de entropía. El delta S es igual a 0. Por otro lado, tengo que eso debería ser mayor o igual que la integral de dq sobre t. Ahora, ¿cómo está intercambiando calor este sistema? Con una única fuente. O sea, lo hace a temperatura constante. Hacer esta integral es sencillo porque puedo sacar la temperatura afuera y lo que tengo que integrar es la cantidad de calor que tomo de la fuente esa. O sea, esto es igual a Q sobre T. ¿Y ese Q cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. O sea que tenemos que 0 es mayor que 0. De haber supuesto que esto no es cierto, llegamos a que 0 es mayor que 0, algo que no tiene sentido. Para que tenga sentido esto, la única posibilidad es que Q sea 0. O sea, que la máquina no tome nada de calor y no produzca nada de trabajo. Entonces, este es el absurdo que nos permite ver 0 mayor que 0 es el absurdo. Entonces, ds mayor o igual que dq sobre t es equivalente a Kelvin Planck. Este todavía no es el principio de aumento de la entropía para un sistema aislado, porque esta relación vale para un sistema cualquiera, no necesariamente aislado. De hecho, acá la aplicamos a un sistema que intercambia calor con una fuente, así que no está aislado. Pero ¿qué pasaría si tomamos esta expresión para un sistema aislado? ¿Qué creen que obtendríamos? ¿En qué se convierte esto? En 0. Para un sistema aislado tenemos que ds es mayor o igual a 0. Una cosa muy compacta que también es equivalente a la segunda ley de la termodinámica, aunque le estemos restringiendo a un sistema aislado. Eso es así porque siempre nos vamos a poder acomodar las cosas para terminar tratando un sistema aislado si queremos, y por eso esto de alguna manera es equivalente a la segunda ley. Igual ahora vamos a probar que efectivamente es equivalente de la misma manera que probamos eso. Pero antes de ir a esa prueba, veamos cómo se lee esto. Lo que esto nos dice es que la entropía de un sistema aislado, o las variaciones de entropía son mayores o iguales a 0. O sea, lo que nunca puede pasar es que estas variaciones sean negativas. En un sistema aislado la entropía nunca puede disminuir. Si el sistema evoluciona reversiblemente, vale el igual. Entonces la entropía no cambia. Cualquier sistema que evoluciona reversiblemente se mueve en un... Si graficáramos
las superficies de entropía como función de las variables de estado, para que el sistema se mueva reversiblemente, siempre y cuando esté aislado, nos tenemos que mover por superficies de nivel dentro de esa superficie. Ahora, si el sistema evoluciona irreversiblemente, la única chance que le queda es aumentar su entropía. Entonces, dentro de esa superficie, el sistema se mueve hacia valores más altos de entropía. Si sigue evolucionando y eventualmente alcanza un máximo, queda estable ahí, no puede moverse más, porque no puede disminuir su entropía. Entonces, de ahí uno saca la conclusión de que los estados de equilibrio de un sistema aislado son aquellos estados en los cuales la entropía es máxima. Y esto nos proporciona un criterio de evolución muy fuerte para cómo cambian los sistemas en cualquier tipo de proceso. Mucho más poderoso que pensar en máquinas imposibles o en refrigeradores imposibles. Lo que necesitamos hacer para saber cómo evoluciona un sistema aislado es construir la superficie de entropía como función de las variables de estado y encontrar los máximos. Esos máximos son los estados de equilibrio. ¿Sí? Esta misma expresión de la segunda ley de la termodinámica la vamos a ir transformando también a reexpresarla de otras maneras usando los potenciales termodinámicos, que son herramientas también muy útiles para determinar el criterio de evolución de un sistema. Pero veamos que es efectivamente equivalente a la segunda ley. Igual que antes, no tengo que mostrar que Kelvin-Planck implica ds mayor o igual a 0, porque ya llegamos ahí, pero voy sí a ver que ds mayor o igual a 0 implica Kelvin-Planck, y lo voy a hacer de vuelta por el absurdo. Entonces voy a negar Kelvin-Planck. Tenemos de vuelta la misma maquinita que dibujé recién. W, Q, T1. Y calculemos cuál es el cambio de entropía total en un ciclo de evolución de esa máquina. El delta S total va a ser igual al delta S de la máquina más el delta S de la fuente. Para poder aplicar esta variante de la segunda ley, tenemos que considerar un sistema aislado. No podemos considerar el sistema solo como habíamos hecho en el pizarrón de arriba, sino que tenemos que pensar en un sistema aislado. Y nuestro sistema aislado es todo este sistema, fuente y motor, digamos. ¿Sí? Todo eso está aislado. Las únicas interacciones son entre el motor y la fuente. No hay interacción con nadie más. Entonces, eso, siendo un sistema aislado, debería cumplir esa ley. La variación de entropía total es la variación de entropía de cada una de las partes de ese sistema. Y de acá, ustedes ya saben cuánto vale esta variación de entropía. Es 0, exactamente, porque opera cíclicamente. Ahora, ¿cuánto es la variación de entropía de la fuente? Las fuentes operan reversiblemente. Entonces, las variaciones de entropía son simplemente, como además se mueven a temperatura constante, es simplemente el cociente entre el calor que entregó a la máquina y la temperatura. O sea, esto de acá es Q sobre T, donde este Q está visto desde la fuente. La fuente entrega calor, así que este es un Q que es negativo. ¿Sí? Entonces, el delta S total es Q sobre T y es menor a 0. Y según eso que está ahí, el delta S total debería ser mayor o igual a 0. De vuelta tenemos un absurdo. Algo, por un lado es negativo, por el otro lado es positivo. O a lo sumo 0. De este razonamiento debería quedar claro por qué necesitamos al menos dos fuentes. Si nosotros tomamos calor de una única fuente con una máquina que opera cíclicamente, la máquina no tiene variación de entropía y la fuente sí, porque está entregando calor a una cierta temperatura. Hay una disminución de entropía de la fuente. Para que todo esto como sistema aislado tenga una variación de entropía 0 o positiva,
tenemos que entregar esa entropía a algo más. Y la forma de hacerlo es teniendo una fuente a temperatura menor. Cuando uno entrega un paquete de calor a una fuente en temperatura menor, va a dividir por una temperatura más chica, no va a entregar el mismo calor, pero podría entregar un poco menos a una temperatura más chica, y si se las arregla para justamente compensar este valor, la variación de entropía total va a ser 0 y el sistema va a evolucionar reversiblemente. ¿Sí? Tenemos que conservar de alguna manera la entropía. En la próxima clase, cuando veamos esto a través de la formulación de balance de entropía, vamos a ver que las variaciones de entropía se pueden descomponer en un flujo de entropía, que es entropía que se intercambia entre distintos sistemas, que pasa de un sistema a otro, de una fuente a un sistema, de una fuente a otra fuente, y en producción de entropía, que es entropía que se genera de la nada a partir de las irreversibilidades que hay en el sistema. No podemos destruir entropía. Podemos pasar un paquete de entropía de un lado a otro o eventualmente podemos producir entropía pero no destruirla. Esta máquina le pasa entropía al sistema y el sistema no tiene forma, como opera cíclicamente, no hace nada con esa entropía y esa entropía que sobra contradice este enunciado de la segunda ley y muestra que esa máquina no puede operar. Ahora, si tenemos una fuente a baja temperatura, el sistema toma ese paquete de entropía de la fuente de alta temperatura y se lo pasa a la de baja temperatura. Y todo es bonito. Si le pasa la misma cantidad de entropía que recibió, opera reversiblemente. Si le pasa más, es que generó algo de entropía en el camino porque hubo algún proceso irreversible. ¿Sí? Bien. Esta entonces es la versión más compacta y tal vez útil de la segunda ley por el momento, la que vamos a usar para analizar evoluciones hasta que introduzcamos los potenciales termodinámicos. Si no hay preguntas de esta primera parte, podemos pasar a la segunda. Acá tenemos una pregunta. Me preguntan cómo sabemos, a ver si interpreté bien la pregunta, cómo sabemos que la entropía de un conjunto es la suma de las partes. Bueno, la definición del diferencial de entropía es esto que está acá. Tal vez vamos a poder demostrarlo más adelante, ahora no se los puedo decir. Lo que vamos a ver más adelante es que la entropía en general como función de estado es una función natural de estas tres variables, de la energía, el volumen y el número de partículas que componen el sistema. Y es una función que es extensiva respecto a esas tres variables. Si uno entiende eso, es claro que la entropía de un sistema compuesto es la suma de las entropías de cada uno de los subsistemas. Pero la verdad que no se me ocurre cómo demostrarlo a partir de esta definición ni de otra cosa. En todo caso, si después encuentro una demostración, lo vemos la próxima. Pero créanme, si quieren, en función de lo que vamos a demostrar en varias clases, de aquí a varias clases, que la entropía es función de estas variables y que es una función extensiva. Si uno tiene en cuenta eso, no debería ser un problema decir que la variación de entropía es la suma de las variaciones de los cambios de entropía de las distintas partes. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Las fuentes de temperatura son cuerpos idealizados o sistemas idealizados que pueden intercambiar reversiblemente calor con otros sistemas termodinámicos a temperatura constante. Y lo intercambian reversiblemente. Es una construcción que tiene esas propiedades y que uno puede construir en la práctica con sistemas que están en equilibrio, con varias fases o con cuerpos muy grandes, con tamaños muy grandes en comparación con los sistemas. Por ejemplo, si intercambiamos calor con la atmósfera, un vaso de agua, el calor que le saca el vaso de agua a la atmósfera es despreciable frente al tamaño de la atmósfera y se comporta como una fuente de temperatura. En ese sentido son infinitas. Bien. Bueno, queda pendiente a ver si encuentro para la próxima una explicación más clara de por qué es extensivo, lo vemos. Bien, si no hay más preguntas, vamos a los ejemplos para empezar a trabajar con esta cantidad de entropía.
Bueno, vamos a ver varios ejemplos en orden creciente de complejidad. El primero es el cambio de entropía para un proceso reversible adiabático. Y es muy sencillo. S es de Q sobre T evaluado en un proceso reversible. Si el proceso es reversible, para ver el cambio de entropía uso directamente la definición y como es adiabático no hay intercambio de calor, así que esto es cero. Entonces básicamente en cualquier proceso reversible adiabático no hay cambios de entropía. El segundo ejemplo es un proceso reversible también isotérmico. De vuelta, como es reversible, el delta S va a ser la integral del diferencial S, que es igual a la integral de dq sobre T en un proceso reversible, y este es el caso. La temperatura es constante, puede salir afuera de la integral. Y esto da eso. Entonces, básicamente el cambio de entropía para un proceso reversible isotérmico es el calor intercambiado dividido la temperatura a la que se mantiene el sistema. Voy rápido para llegar a los ejemplos un poco más interesantes. El tercer ejemplo es un proceso isotérmico e isobárico. Ahí el delta S es igual al Q reversible sobre T. Si fuera isotérmico, bueno, sabemos que es isotérmico, pero si fuera isotérmico reversible. Ahora, como el proceso también es isobárico, el calor reversible es un calor a presión constante, y vimos que el calor a presión constante era igual a la variación de entalpía del sistema. Entonces, delta S queda igual a delta H sobre T, para este caso. Esta formulita involucra todas funciones de estado. Eso quiere decir que eventualmente podríamos usarla aunque el proceso no fuera reversible, porque justamente la entropía es una función de estado. O sea, si queremos calcular el cambio de entropía entre un estado 1 y un estado 2, y estos dos estados están a la misma presión y a la misma temperatura, y si existiera un camino reversible que conecte estos dos, seguimos ese camino reversible, hacemos esta cuenta y obtenemos este resultado. Ahora, si en lugar de recorrer esto por el camino reversible, nos vamos por un camino irreversible, el cambio de entropía tiene que ser el mismo porque la entropía es una función de estado, depende nada más que de los estados. Entonces, por eso no puse reversible explícitamente acá. La diferencia entre esta expresión y las anteriores es que esta involucra a todas funciones de estado. Esas otras no. Ahora, es importante que para poder hacer esa deducción, uno esté seguro que efectivamente existe ese camino reversible que conecte esos dos estados, porque si no, el razonamiento no es correcto. Vamos a ver un ejemplo donde no se puede hacer en breve. Un proceso isotérmico e isobárico es, por ejemplo, una transformación de fases. ¿Sí? Una transformación de fases en equilibrio ocurre a temperatura y presión constante. Entonces, si quisiéramos ver el cambio de entropía asociado a una transformación de fases, lo que tenemos que conocer es el calor
latente de esa transformación de fases y dividirlo por la temperatura a la que ocurrió esa transformación de fases. Para tener una idea de orden de magnitud, el delta S asociado a la fusión de 5 gramos de hielo es igual a 6,1 Joule por Kelvin. La entropía se mide en unidades de energía sobre temperatura. Y esto surge de buscar el calor latente del hielo, multiplicarlo por la masa y dividirlo por la temperatura de los 273 Kelvin. A veces sí, a veces no. Me preguntan si lo que me estás preguntando, si entiendo bien, es que dos estados, a veces, si siempre dos estados se pueden comunicar por un camino reversible y por un camino irreversible. Claro, que sean reversible o reversible y sea el mismo camino. ¿El mismo camino? No. Entonces, ¿hay caminos posibles para procesos reversibles y hay caminos posibles para procesos irreversibles? Sí, hay caminos posibles para procesos reversibles y caminos posibles para procesos irreversibles, pero no siempre. ¿Cuándo no? Por ejemplo, acabo de borrarlo, pero si la evolución fuera adiabática en un camino irreversible, o mejor dicho, pensemos más que adiabático por un sistema aislado, por un camino reversible, ¿cuánto tendría que ser el delta S? Y por un camino irreversible, mayor que 0. Entonces, si yo arranco de un mismo estado 1 y me muevo por un camino reversible hasta un estado 2 que tiene la misma entropía, ¿podría llegar irreversiblemente a este mismo estado? No, porque la entropía es una función de estado y tendría que llegar a un estado que tiene mayor entropía que este. Entonces, para un sistema aislado no hay dos caminos que conecten dos mismos estados, uno reversible, otro irreversible. Pero si el sistema no está aislado, puede pasar. De hecho, en un ratito más vamos a ver 3 caminos distintos que conectan dos mismos estados que tienen la misma entropía, uno reversible, otro irreversible, otro con irreversibilidad intermedia. Pero hay que tener cuidado, digamos, no es una respuesta, no tiene una respuesta única a esa pregunta. Sí. En el ejemplo de recién del hielo, o sea, nuestro sistema ahí serían solamente los 5 gramos de hielo. Sí. Pero está intercambiando calor con el ambiente, o sea, con algo que le da ese calor latente, sí. Digamos, en esta cuenta yo calculé la variación de entropía del agua en forma de hielo para pasar a forma líquida. Uno puede calcular también la variación de entropía del medio, de lo que provee es el calor latente para esa fusión. Depende cómo uno haya hecho esto, si la variación de entropía es la misma o es distinta. De hecho, ¿qué pasaría? ¿Qué podríamos decir si hacemos esta fusión reversiblemente? ¿Cuánto tendría que ser el cambio de entropía de la fuente de calor que proveyó el calor para esta fusión? En Joule por Kelvin, con exactitud, ¿cuánto debería ser? Menos 6,1, porque si es reversible, la fuente más el pedacito de hielo forman un sistema aislado y irreversiblemente no debería haber ningún cambio de entropía total. Entonces toda la entropía que le fue al agua salió de la fuente de calor. Ahora, si es irreversible, tiene que haber salido más entropía de la fuente de calor que la que vino al pedacito de hielo. Se desperdició parte de calor en alguna irreversibilidad, porque la variación total tiene que ser positiva. ¿Sí? ¿Qué otra preguntita? ¿A dónde va esa otra entropía si en un proceso irreversible, en este caso el hielo, pierde más entropía de los 6,1? ¿A dónde va la otra entropía? Se genera, la entropía del universo aumenta todo el tiempo. No es una cantidad conservada como la energía. Va como en
al medio. Sí. De alguna manera sí. Sí. No. Me preguntan, no. Sí, podés producir todo lo que quieras. Hasta que el proceso sea reversible, imagino. ¿Cómo? Hasta que se convierta en un proceso reversible. Si se convierte en un proceso reversible, sí, pero si es irreversible, podés producir todo lo que quieras. De hecho, puedo empezar a friccionar mi mano con respecto a esto y generar tanto calor como quiera y estoy generando entropía, ¿no? Desperdiciando energía inútilmente, pero ¿qué más? Sí, vamos con las preguntas, porque esto siempre genera muchas dudas. O párenme a medida que sea necesario. 4. Proceso isobárico. En una sustancia monofásica. El DQ reversible, si esto es isobárico, es de DQP y eso lo podemos escribir como CP diferencial T. Entonces, el delta S es la integral de CP diferencial T sobre T. CP, perdón, lo vamos a escribir como función de T diferencial T. Esto de vuelta hice lo mismo que hace un rato. No especifiqué reversible, pero cuando lo calculé supuse que era reversible. Y vale la misma aclaración que hice hace un rato. O sea, esto es estrictamente correcto para un proceso reversible, pero también se puede usar para un proceso irreversible siempre y cuando pueda conectar esos estados que están conectados por un proceso irreversible por un proceso reversible equivalente. Por ejemplo, si calentamos una sustancia bajo un mechero a presión constante, ponemos bajo una llama, una muestra de un metal, lo que ustedes quieran, ese proceso de calentamiento es claramente irreversible, pero es a presión constante. Yo puedo imaginarme hacer ese proceso reversiblemente, dándole pequeñas cantidades de calor a la misma presión constante, y si hago la cuenta en ese proceso reversible me va a dar esto como resultado. Entonces, la variación de entropía de esa sustancia en el proceso irreversible va a ser equivalente a esto, porque en ese caso estoy seguro que puedo conectar esos dos mismos estados por un proceso reversible equivalente. Entonces, puedo calcular la variación de entropía de ese pedacito de metal bajo la llama entre 300 Kelvin y 400 Kelvin, haciendo la integral de la capacidad calorífica de ese metal entre 300 Kelvin y 400 Kelvin. Más, aunque no haya sido hecho reversiblemente. Porque podría haberlo hecho reversiblemente. De hecho, ese es el truco que vamos a usar todo el tiempo para calcular cambios de entropía. Nosotros les vamos a proponer problemas donde los sistemas evolucionan de manera, en general, irreversible, y lo que ustedes tienen que hacer es inventarse un camino reversible equivalente, un problema adicional, auxiliar, que conecte los mismos estados, pero reversiblemente, y con eso calcular, usando la fórmula esa que vale solo para los procesos reversibles, el cambio de entropía. Nos vamos a apoyar fuertemente en que la entropía es una función de estado. Muchas de las confusiones al resolver problemas de termodinámica que involucran cálculos de entropía es usar esa definición, pero para el proceso irreversible real, ¿no? O sea, hacer esta integral de ahí, pero sin el reversible. Yo digo, algo evoluciona irreversiblemente sin intercambiar calor, entonces el cambio de entropía es cero. Porque no intercambia calor, dQ es cero, entonces delta S es igual a cero. No. Mal, ¿no? Delta S es distinto de la integral de dQ sobre T si no pongo la palabrita reversible.
Si es irreversible y adiabático, la integral esa que es 0 no es el cambio de entropía. Pero si uno se ocupa de armarse un camino alternativo reversible, puede usar esto y puede usar las formulitas que involucran funciones de estado para ese camino reversible. 5. Bueno, si tenemos hay una formulita análoga a esta para un proceso isocórico en una sustancia monofásica. Y en ese caso, lo que vale es que el dQ reversible va a ser un dQ a volumen constante, entonces lo voy a poder escribir como CB diferencial T. Y entonces la variación de entropía va a ser la integral de CB de T diferencial T sobre T. Vamos a ver cómo es el cambio de entropía para un gas ideal que evoluciona entre dos estados completamente arbitrarios especificados por la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a suponer que es reversible el proceso. El dQ reversible lo podemos escribir como du menos dW. Ahora, como el gas es ideal, la variación de energía interna es solo dependiente de la temperatura, es CB por dT. Y el diferencial de trabajo es cambiado de signo P por diferencial B. Esto es CB dt más, si introduzco la ecuación de estado, nRT sobre B diferencial B. Entonces, si tenemos esta expresión para el dQ reversible, la dividimos por T y la integramos para obtener el diferencial de S. Delta S es la integral del diferencial de S, que es igual a la integral del dQ sobre T reversible. Y esto es la integral de CB de T sobre T más la integral de NR sobre B diferencial B. Afortunadamente los planetas se alinean para que las integrales se puedan hacer de manera sencilla. Sobre todo si no tiene en cuenta que el CB es constante. Antes de suponer eso, vamos a dejarlo expresado de la manera más general. Esto es CB de T diferencial T sobre T, y la otra integral la podemos hacer, es NR logaritmo de B2 sobre B1. Esto es en general. Ahora, si suponemos que CB es una constante, entonces también podemos hacer la primera integral y el delta S pasa a ser n, voy a poner una C minúscula para que quede todo extensivo, n CB logaritmo de T2 sobre T1 más NR logaritmo de B2 sobre B1.
que podemos calcular los cambios de entropía entre cualquier par de estados de un gas ideal sin ningún problema. Tenemos una fórmula explícita que involucra las variables de estado. De hecho, esta fórmula se puede escribir también en función de presión y temperatura o presión y volumen, aprovechándonos de la ecuación de estado. Anoto las variantes de esa fórmula porque seguramente las van a usar en algún momento. NCP, logaritmo de T2 sobre T1, más NR, logaritmo de P1 sobre P2, están bien P1 arriba y P2 abajo para compensar un signo que sale distinto. Y la tercera variante es NCB, P2 sobre P1. Estas tres están conectadas aprovechando esta relación y esta relación. Vamos a usar esto ahora en tres ejemplos. Dentro del ejemplo 6 hacemos tres subejemplos. Vamos a ponerle 6.1. Calculemos cuál es el cambio de entropía en el experimento de Joule-Gay-Lussac. O sea, en el experimento de tener un gas y vacío, eliminamos el tabique que separaba el gas del vacío y el gas se expande a toda esta situación. Vamos a suponer que tenemos 1 mol de gas, que este volumen es B y este volumen es B, o sea que esto es 2B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tenemos que obtener? ¿Un delta S positivo, negativo, cero? Positivo, ¿por qué? Porque dependiendo del cambio del estado del sistema, si cambia la entropía, porque cambia la configuración del sistema, puede haber aumentado. Ajá. Bien. Bien. ¿Y cómo sabemos que tiene que aumentar? ¿Este sistema está aislado o es un sistema que está en contacto con algo, está interactuando con algo más? Está aislado. Entonces el principio de aumento de entropía nos dice que delta S es mayor o igual a 0. Si el proceso es reversible, es igual. Y si es irreversible, es mayor. Esto es un sistema aislado. Es un proceso irreversible, no puedo volver de acá a acá haciendo un cambio infinitesimal en las variables de estado. Si es irreversible, la entropía tiene que aumentar necesariamente. ¿Sí? Perfecto. Veamos si nos da eso. Y si no nos da, me retiro y pasa otro, sube un extra. ¿Cómo hacemos la cuenta? ¿Cuál de esas tres formulitas nos conviene usar? ¿Qué variables conocemos? El volumen pasa de B a 2B, pero necesitamos otra variable más. ¿Cuál nos conviene usar? ¿Presión o temperatura? Temperatura. ¿Por qué? Porque esto es un gas ideal. Si no, el sistema está aislado, su energía no va a cambiar. Si la energía permanece constante, la temperatura tiene que ser la misma. Entonces, volumen y temperatura parece ser un buen par de variables. Es la primera fórmula que está ahí arriba. Como la temperatura inicial y la temperatura final es la misma, este cociente da 1, esta parte no contribuye y esto es 2B sobre B, logaritmo de 2. Entonces, delta S es igual a, vamos a anotarlo, bueno, CB chiquitito, logaritmo de T
sobre t más r logaritmo de 2b sobre b, todo esto es igual a r logaritmo de 2. Afortunadamente positivo. Afortunadamente para mí, desafortunadamente para usted. Voy a continuar acá. Y puse acá un mol, supuse un mol. Por eso, pero sí, si no es proporcional, como es extensiva, es un factor multiplicando ahí. ¿Qué pasa con la desigualdad de Clausius en este caso? El delta S era mayor o igual que la integral de dq sobre t. O sea, la desigualdad de Clausius o el principio, la segunda ley en la versión primera que vimos hoy. El delta S acabamos de calcular es r logaritmo de 2. ¿Y esto cuánto vale? 0. Entonces igual a 0, r logaritmo de 2 es mayor a 0. Afortunadamente se cumple la desigualdad. Bien. Este es el ejemplo 6.1. Vamos al 6.2, que es hacer lo mismo. O sea, conectar los mismos estados iniciales y finales, pero no haciendo lo mismo, sino haciéndolo reversiblemente. Expansión reversible. Isotérmica. O sea, lo que hacemos ahora es considerar el mismo mol de gas acá, pero ponemos un pistón que no tiene rozamiento y apoyamos todo esto en una fuente a la temperatura T. Y lo que hacemos es llevar el sistema desde el volumen B hasta el volumen 2B. Expandimos ese gas, siempre en contacto con la fuente a temperatura T, y lo hacemos muy despacito para que sea reversible, sin ningún tipo de fricción, sin ningún fenómeno disipativo. Si lo quiero revertir, lo que tengo que hacer es un diferencial más de fuerza en el pistón y vuelvo para atrás en cualquier momento. ¿Sí? Como el sistema se mantiene a temperatura constante, la energía se mantiene constante en el gas. Entonces, y es reversible, así que lo que puedo hacer es aplicar directamente la definición para calcular el cambio de entropía. El cambio de entropía va a ser la integral de Q sobre T reversible, pero en lugar de usar el calor, puedo integrar el trabajo, porque la energía es constante, y eso es integrar menos P de B sobre T, y eso es integrar el signo cambiado. Sí, dq es menos W, gracias. Esto es más P de B, y esto es RT sobre B, 1 sobre T, diferencial B, la temperatura se va, y esto queda, hay que integrarlo entre B y 2B, queda R logaritmo de 2. Y ahí es donde ustedes dicen, pero qué sonso, ¿no? ¿Para qué hizo esto? Era evidente que tenía que dar lo mismo. ¿Por qué? Es función de estado. Estamos conectando exactamente los mismos estados, ¿no? B, 2B, T y T.
Acabo de mostrarles que la entropía es una función de estado, efectivamente. Por un camino o por el otro nos da lo mismo. Pero hay algo que tiene que haber cambiado, porque este proceso era irreversible y este proceso de acá es reversible. Acá empiezan las trampas de la entropía, ¿no? Uno piensa, si el proceso es irreversible, tiene que aumentar la entropía, perfecto, aumenta. Ahora, si el proceso es reversible, aumenta la entropía. Claro, exacto. Acá lo que pasa es que este ya no es más un sistema aislado. Este sistema está en contacto con una fuente. Entonces, si el sistema no está aislado, el principio de aumento de la entropía no vale. Pero sí vale para el sistema aislado, que es todo este sistema, la fuente y el gas. Entonces, lo que está pasando acá es que como esto es reversible, la variación de entropía total de este sistema es 0 y la entropía que le va al gas salió de la fuente, exactamente en la misma cantidad con el signo cambiado. ¿Sí? Eso lo podemos ver si hacemos la cuentita esa de la desigualdad de Clausius, delta S mayor o igual que la integral de dq sobre t. La integral de dq sobre t es exactamente esta integral que acabamos de hacer recién en el proceso real, y eso es r logaritmo de 2. Y esto es r logaritmo de 2 como acabamos de ver antes o como acabamos de ver recién. O sea, básicamente esto es una igualdad. Y la igualdad es justamente la característica de un proceso reversible en esta expresión, en esta desigualdad. Vamos a hacer el último de esta serie y vamos al intervalo. Es el ejemplo 6.3, que es algo intermedio. En el 6.1 la evolución es absolutamente irreversible. Acá es reversible, vamos a hacer un caso intermedio. Una irreversibilidad intermedia. Vamos a conectar, acá a esto me refería cuando te decía que podés conectar los dos mismos estados por un camino irreversible o por un camino reversible, o por un camino parcialmente reversible o menos irreversible que ese, no parcialmente reversible, eso no existe. Y eso es el ejemplo 6.3. Que es la expansión isotérmica contra P externa igual a P sobre 2. O sea, armamos un sistema parecido al de ahí arriba. El gas, la fuente de temperatura, pero acá ponemos una presión externa que es P sobre 2. Y acá ponemos una trabita para que ese pistón esté sostenido, porque básicamente acá tenemos el volumen B y la presión P. Cuando el sistema se expanda y termine con el volumen 2B, acá vamos a tener P sobre 2, 2B y la misma temperatura. Y con la presión externa igual a P sobre 2, el sistema va a estar en equilibrio. Pero acá la presión externa no es suficiente para mantenerlo en equilibrio. Necesitamos esta trabita. Este es el estado inicial, sacamos la trabita y esto se mueve irreversiblemente hasta alcanzar ese estado final de equilibrio. Están convencidos que los estados iniciales y finales son los mismos, ¿no? BT, 2BT. Entonces no hago ninguna cuenta. Delta S es R logaritmo de 2. No hay duda. Delta U, ¿cuánto es? 0. La temperatura es la misma. Fantástico. Ahora lo que puede llegar a estar cambiando en este caso respecto a los anteriores es la cantidad de calor que estamos tomando de la fuente. Porque acá teníamos que tomar una cantidad para estar siempre en equilibrio con el pistón externo. Acá tenemos que equilibrarnos contra P sobre 2. Como delta U es 0, Q va a ser menos W y el menos W lo podemos calcular como la integral de la P externa diferencial B, desde B hasta 2B.
es irreversible el problema, la presión que va es la P externa. Y esto es la P externa por B, lo que resulta de esta cuenta. Y como la P externa es P sobre 2, queda P por B sobre 2. P por B sobre 2 es también RT sobre 2 para nuestro mol de gas. Entonces podemos ir de vuelta a la desigualdad. Esto es Q sobre T y Q es RT sobre 2, así que acá queda R sobre 2. Y delta S es R logaritmo de 2. Bien, entonces vale la desigualdad. Y ahí podemos ver que es un caso intermedio a los otros dos. En el primero, de este lado teníamos un 0 en la expansión libre. En el segundo, la parte reversible, teníamos el mismo valor de este lado y de este lado. Y en este lado, y en este caso, en este último ejemplo, tenemos un caso intermedio. Efectivamente, el logaritmo de 2 es mayor que un medio y tenemos una irreversibilidad intermedia. Los dos mismos estados los conectamos por 3 caminos diferentes. El cambio de entropía en el sistema siempre fue el mismo y la desigualdad de esta se acomoda por el lado por el lado derecho, que es el que tiene en cuenta el proceso real a través del calor real que se intercambió con la fuente o con las fuentes según el proceso que uno esté considerando. ¿Sí? Esto va a quedar un poco más claro cuando empecemos a ver la parte de balance de entropía. Lo que está pasando en estos 3 casos diferentes es que en el reversible no se produce nada de entropía, en la expansión totalmente irreversible se produce una cierta cantidad de entropía y en el caso intermedio una cantidad entre esas dos. Eso es lo que caracteriza el grado de irreversibilidad de la evolución del sistema. Siempre hay una parte de flujo y una parte de creación de entropía. Hagamos un intervalo entonces y después vemos me quedan cuatro ejemplos más y ya terminamos. Decía que me quedaban 4 ejemplos para ver. El ejemplo 7. Bueno, en este ejemplo lo que buscamos es encontrar una expresión general para el cambio de entropía de una sustancia pura que se mueve entre los estados 1 y 2, que están descritos por las variables B y T. O sea, tenemos un estado con temperatura T1 y un volumen B1 y evolucionamos hasta un estado 2 con temperatura T2 y volumen B2 y queremos ver cuál es el cambio de entropía asociado a eso. Es una sustancia pura simple, así que con 2 variables podemos describir bien todo. Y la cuentita que vamos a hacer es, de vuelta, ver el calor reversible, que es la energía menos el trabajo. Y eso lo vamos a escribir como
diferencial de U en función de las derivadas parciales de U respecto a T y B, y el diferencial de trabajo lo vamos a poner como P de B porque estamos considerando que el único tipo de trabajo que hay en este sistema es trabajo expansivo. Para simplificar un poco esta expresión, vamos a usar la ecuación termodinámica de estado en este término. El primero es la capacidad calorífica a volumen constante, así que es fácil de simplificar. El otro, por la ecuación termodinámica de estado, lo escribimos como menos P más T por la derivada de P con respecto a T a B constante, diferencial B, más P de B. El término con menos P se va con este que está aquí. Y la derivada esta, habíamos visto que era el cociente entre el coeficiente de expansión térmica y la compresibilidad isotérmica. Así que todo eso nos permite escribir el diferencial S, o sea, el de Q reversible sobre T, como CB sobre T, diferencial T, más alfa sobre kappa T, diferencial B. Y que lo que nos queda hacer es integrar esto en algún camino en este recorrido que vincule estos dos estados. Acá elegí el volumen igual a B1, no sé, elegí este camino. Primero volumen constante, nos movemos en temperatura y después a la temperatura T2 nos movemos entre B1 y B2. Entonces, en ese caso, el delta S que es la entropía T2B2 menos la entropía AT1B1 va a ser la integral entre T1 y T2 de CB al volumen B1 como función de T, diferencial T dividido T, más la integral entre B1 y B2 de alfa y kappa T esta es la expresión general que corresponde a este caso. Noten por favor que la integral en temperatura se hace con el camino que elegí al volumen B1, o sea que la capacidad calorífica, que es a volumen constante, pero que puede depender del valor de ese volumen, hay que evaluarla a B1, y lo mismo, la segunda integral, que es la integral en volumen, se hace a la temperatura T2. Entonces, la expansión térmica y la compresibilidad hay que evaluarlas a la temperatura T2 y quedan expresadas como función del volumen adentro de esa integral. Esta expresión es totalmente general para cualquier sustancia pura. Si uno conoce la capacidad calorífica a volumen constante, alfa y kappa, puede hacer esta cuenta y saber calcular los cambios de entropía entre cualquier par de estados arbitrarios. ¿Sí? Eso, recuerden que en las primeras clases hablábamos de la utilidad de medir estas cosas, ¿no? Acá hay una manifestación evidente de esa situación. Ahora sin repetir todo el procedimiento, voy a anotar la fórmula que corresponde a un caso análogo a este, nada más que en lugar de considerar las variables B y T, vamos a pensar en las variables P y T, y hay una expresión similar. Entonces, proceso entre estados P1, T1 y P2, T2 para una sustancia pura. Simple.
Entonces, siguiendo un procedimiento análogo, lo que obtenemos es que delta S, S a P2, T2, menos S P1, T1, es igual a la integral entre T1 y T2 de CP T P1 sobre T diferencial T menos bien. La expresión tiene entonces una integral también en temperatura que involucra la capacidad calorífica a presión constante y una integral en presión que tiene la expansión térmica y el volumen del sistema. Dependiendo del problema en cuestión, si es una fase condensada o si es un gas, etc., uno puede encontrar expresiones para alfa y kappa y eventualmente hacer con alguna aproximación esas integrales. Si, por ejemplo, pusiéramos los valores de alfa y kappa para un gas ideal, deberíamos recuperar las expresiones que derivamos antes, de manera sencilla. Bueno, y los dos últimos ejemplos que quedan, el 9 es el cambio de entropía asociado a un cambio de fases irreversible. Hecho a presión constante. Lo que estamos pensando es, por ejemplo, tenemos agua líquida sobreenfriada a menos 10 grados centígrados y con alguna perturbación esto pasa a ser hielo a menos 10 grados centígrados. O sea, lo tenemos en contacto con una fuente que nos asegura que el sistema esté siempre a menos 10 grados, pero como la transformación, la solidificación del agua en equilibrio ocurre a 0 grados, si lo tenemos a una temperatura menor, ese proceso va a ocurrir irreversiblemente, no hay ninguna manera en que podamos hacer un cambio infinitesimal de las variables y volver del hielo al agua líquida. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el cambio de entropía en este caso? Bueno, la receta de siempre. Tenemos que encontrar un camino reversible alternativo que conecte esos mismos estados. Entonces, si tenemos agua a menos 10 grados y hielo a menos 10 grados, este proceso es el proceso 1, respecto al cual queremos calcular el cambio de entropía. Pero podemos inventarnos un camino que nos lleve esta agua a menos 10 a agua a 0 grados centígrados. Calentamos el agua líquida. Después, a 0 grados, la solidificamos. A 0 grados este proceso es reversible. Y después lo que hacemos es enfriar el hielo a menos 10 grados. Este es un camino alternativo que podemos llamar camino 2. Se compone de 3 etapas. Y ese camino alternativo es efectivamente reversible. Acá le voy dando pequeñas cantidades de calor para llevarlo a esta temperatura. Acá le voy dando pequeñas cantidades de le voy sacando cantidades de calor para que solidifique y después le saco el calor ahí para que el hielo llegue a menos 10 grados. Como la entropía es una función de estado, el delta S a lo largo del camino 1 es igual al delta S a lo largo del camino 2 y ese es el que vamos a calcular. Y eso comprende cosas que ya sabemos. Pedacitos de ejemplos que ya vimos en la clase de hoy. Por ejemplo, el primer tramo
como esto es a presión constante, el primer tramo es llevar el agua desde menos 10 grados hasta 0 grados. Y como esto es a presión constante, eso lo podíamos escribir como Cp de T dividido T. ¿Sí? A presión constante, Cp de T es el de Q, reversible sobre T. Esa es la primera integral. Después, este proceso es un cambio de fases isobárico e isotérmico en equilibrio reversible, así que era el cociente del calor sobre la temperatura. Eso es el delta H sobre T. El delta H para ir de agua a hielo. Esto es el Cp del agua. Y lo que nos falta es el último tramito, que es llevar el hielo de 0 grados a menos 10 grados centígrados, también a presión constante. Entonces tenemos el Cp del hielo, que eventualmente puede ser una función de la temperatura. Bien. Y todo eso es el delta S para el cambio de fases. Algo equivalente se puede hacer para una reacción química, si fuera necesario. El último ejemplo de la tarde es la mezcla de dos gases ideales a temperatura constante. Para esto tengo algunos dibujitos que nos van a ayudar. Como decía, lo que queremos ver es cuál es el cambio de entropía asociado a la mezcla de dos gases ideales a temperatura constante. El experimento que estamos imaginando es este. Tenemos un recipiente a temperatura constante con un tabique que separa un gas A de un gas B. Este gas A ocupa un volumen B sub A y el gas B ocupa un volumen B sub B. Están los dos a la misma presión, habrá la cantidad de moles necesarios para que eso ocurra y todo está a temperatura T. Y lo que uno hace es retirar este tabique y dejar que estos gases se mezclen. Como consecuencia de eso, el volumen para cada uno de los gases es el volumen B, la presión sigue siendo la presión P y la temperatura es la misma. Y queremos calcular qué cambio de entropía hay asociado a ese proceso. Una primera forma de hacerlo es usar la fórmula que derivamos hace un ratito para el cambio de entropía de un gas ideal evolucionando entre dos estados. Si imaginamos que estos dos gases, por ser ideales y además por ser inertes, o sea, porque no hay ninguna reacción química entre ellos, se siguen comportando como ideales en la mezcla, o sea, ninguno ve al otro, básicamente lo que está pasando es que el gas A se expandió desde el volumen B sub A hasta el volumen B a la misma temperatura y el gas B se expandió desde el volumen B sub B hasta el volumen B, que es la suma de los dos volúmenes, también a la misma temperatura. Si son valientes y se animan a decir que eso es lo único que pasa, podemos escribir que el cambio de entropía es eso. Además, escribámoslo. Mejor que lo escriba acá abajo. Lo que decimos es que el cambio de entropía es el cambio de entropía del gas A más el cambio de entropía del gas B. El cambio de entropía del gas A es la cantidad de moles de A por R por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, o sea, B sub A más B sub B, volumen final sobre B sub A. Esa es la contribución de A y N sub B por R, logaritmo de B sub A más B sub B, el volumen final para el gas B, sobre el volumen B sub B. Efectivamente eso es lo que termina dando la cuenta, pero tal vez da un poco de cosita, ¿no? Decir, bueno, se mezclan y simplemente es lo que le pasa a cada uno de los dos gases, independientemente de que esté el otro, no hay alguna contribución extra
por qué estas cosas estén mezcladas. Esto es claramente un proceso irreversible, ¿no? Esa irreversibilidad no introduce un término extra acá. Bueno, no. Créanme que no, veamos que no, de manera concreta. Uno puede calcular el cambio de entropía asociado a este proceso por un camino reversible alternativo, aunque parezca mentira. Para eso, lo que podemos hacer es descomponer ese proceso en dos procesos. Camino reversible alternativo. En la primera etapa hacemos la expansión de cada gas individualmente hasta el volumen B. Y en la segunda etapa hacemos la mezcla reversible. Ahora vemos cómo se hace eso. Entonces, la etapa 1 es, tenemos A y B. Lo que hacemos es llevar el sistema, esto es BA, lo que hacemos es llevar el sistema todavía separado, es expandir, reemplazar esta tapita por un pistón y muy despacito a temperatura constante agrandar esto hasta llegar a ocupar ese volumen y hacer lo mismo con el gas B. El cambio de entropía asociado a esta etapa es claramente esto, ¿no? Los gases están separados, cada uno evoluciona a la temperatura fija T entre los volúmenes que están acá. Lo que quedaría ver es que la mezcla reversible no tiene ningún cambio de entropía asociado, para ver que esto es el cambio de entropía total de la mezcla de los gases. Para eso hacemos la mezcla reversible con membranas semipermeables. Una vez que tenemos esta situación de ahí, pasamos los gases a este dispositivo que está acá a la izquierda. Es una cosa medio extraña, son como dos cajitas interpenetradas construidas con membranas que son permeables a uno solo de los gases. Esta pared que está acá solo deja pasar al gas A y esta pared que está acá solo deja pasar al gas B. Existen esas cosas, existen sustancias que son impermeables a algunos gases y permeables a otras. No es un invento alocado de un termodinámico teórico esto. Existen membranas semipermeables. Entonces, si uno construye estas cajitas, lo que puede hacer es llegar a este estado final donde los dos gases están mezclados y ocupando el mismo volumen a través de estos estados intermedios en los cuales la cajita esta de la derecha se desplaza hacia la izquierda. Esto vino hasta acá, como es permeable solamente a A, las partículas de A que estaban aquí solas pasan a la cámara 2. Y las de B que están de este lado, como esta pared es solo permeable a B, pasan de este lado. A medida que uno sigue haciendo este desplazamiento, no queda otra que todas las partículas de A que están acá terminen ahí adentro y todas las partículas de B también terminen ahí adentro. Lo que habría que convencerse es que de dos cosas tendremos que convencernos, que eso es reversible y después, si eso fuera reversible, de que no hay ningún calor asociado. Si no hay ningún calor asociado y es reversible, el cambio de entropía es cero. Que es reversible no parece muy difícil, ¿no? de ver, porque estas membranas en principio dejan pasar, son transparentes para A y totalmente impermeables para B. No hay ningún proceso disipativo asociado a ese intercambio de partículas. Tendríamos que pedir únicamente que el movimiento de la cajita esta sea sin fricción
que es algo que se puede pedir sin problema, hacerlo muy, muy despacito y todo sin ningún tipo de rozamiento. Si nos convencemos de eso, desde este estado llegamos acá o desde este estado podemos invertir el movimiento y volver hasta esta situación donde los dos gases están separados. ¿Sí? ¿Les parece convincente que sea reversible eso? Bien, vamos al calor entonces. La energía de esto, si está mantenido a temperatura constante, los dos gases son ideales, la energía es constante. Si viéramos que no hay ningún tipo de trabajo, no queda ninguna chance de que haya algún tipo de intercambio de calor con la fuente. Y efectivamente no hay ningún trabajo acá, porque las fuerzas que operan sobre la cajita son exactamente las mismas. En esta pared de la cajita, lo único que hace presión es B, porque es permeable a A. Y en esta pared de la cajita, lo único que hace presión es B también, porque es impermeable a B. Entonces, muevo esa cajita y de los dos lados tengo exactamente la misma presión, la presión de B. Lo que tengo que hacer es un diferencial de presión más para desplazarla, pero eso no hace que haya un trabajo neto sobre el sistema. Entonces, puedo hacer este movimiento sin ningún costo de trabajo. Y si eso es así y la energía es constante, no hay ningún calor asociado. Entonces, esta mezcla es reversible con calor cero, su variación de entropía es cero. Entonces, en definitiva, esta es toda la variación de entropía que hay en el sistema. Exactamente la misma que uno tendría por estas expansiones de los gases por separado. O sea, lo que tenemos cuando mezclamos los gases en este proceso son dos expansiones libres, tipo de Joule-Gay-Lussac, simultáneas. La del gas A, que nos da esto, y la del gas B, que nos da esto. Si estuvieran inicialmente ocupando la mitad de volumen cada uno, tendríamos un mol de cada uno de los gases, tendríamos un R logaritmo de 2 para cada gas. O sea, tendríamos 2R logaritmo de 2 como cambio total. Esto es lo que se conoce como la entropía de mezcla, aunque el origen físico no sea la mezcla, sino que sean las expansiones de cada gas por separado cuando se produce la mezcla. Si no hay preguntas, termina la clase de hoy con estos ejemplos.